México, país de contrastes, ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora el petróleo, en el otro extremo, tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. López Portillo advirtió que había que hacerlo con responsabilidad. Sin embargo, meses después, el plan de crecimiento moderado en 3 etapas se tiró por la borda y lo sustituyó un programa tan desmesurado que, en comparación, la gestión de Echeverría pareció casi austera. Ríos interminables de petróleo comenzaron a brotar del subsuelo mexicano. La producción de crudo en 1977 fue de 1.200.000 barriles diarios. Para 1980 se incrementó a más de 2 millones de barriles. Pemex duplicó la extracción y la capacidad de refinación y triplicó la producción de petroquímicos. La exportación también aumentó exponencialmente. En tan solo 4 años pasó de 0 a 1.3 millones de barriles diarios. Y todo este crecimiento fue financiado con crédito externo, pensando que el petróleo proporcionaría las divisas suficientes para pagar los empréstitos. Pero no solo lo pensó México, sino lo pensaron los bancos que nos prestaron. Nadie regala su dinero, por lo menos que yo sepa. Y yo recuerdo que en aquella época los funcionarios de la Secretaría de Hacienda que asistíamos a reuniones internacionales éramos literalmente perseguidos por los banqueros canadienses, americanos, japoneses, ingleses, alemanes, suizos, cada uno ofreciéndonos una operación de crédito a México en mejores condiciones que la anterior. El endeudamiento del país fue creciendo paralelamente a la producción de crudo. La mayor parte de los empréstitos se destinaban a Pemex. Como resultado, la paraestatal debía en 1979 el 25% de la deuda externa nacional y la economía se petrolizaba a pasos agigantados. Soy la última oportunidad de la revolución, llegó a decir José López Portillo con respecto a su gobierno. Los sueños de justicia social que dieron origen a la lucha armada podrían, finalmente, hacerse realidad gracias a los vastos yacimientos de petróleo. En la época actual, los países pueden dividirse entre los que tienen y no tienen petróleo. Nosotros lo tenemos. Pensemos en grande para ser grandes. Seremos grandes. En sus memorias, José López Portillo escribió sobre sí mismo: fui muy macho. Acepté el prestigio del machismo y lo viví intensamente, respondiendo a todos los retos y con la terquedad del niño, la arrogancia del joven y la necedad del viejo, jamás me rajaré. Palabra de macho. Por otra parte, José López Portillo sentía por su madre una adoración que lo llevó, sin empachos, a pasar por alto los preceptos constitucionales que marcaban la separación entre la Iglesia y el Estado. Era profundamente religiosa, el sentimiento que yo respeté toda la vida, y por eso no vacilé en llevar el Papa a Los Pinos para que mi madre gozara de su
personalidad. Mientras que la voluntad de la presidencia era tratar de poner tapete rojo y que hubiera una convivencia, como si hubiera relaciones entre el Estado Vaticano y el Estado mexicano. Reyes Heroles se vio orillado a una situación muy incómoda como secretario de Gobernación, en el sentido de que se mofaron de la ley y el propio presidente de la República dijo: si la reglamentaria, el 130, establece que hay multa por algunas de las cosas que hagamos, yo pago las multas. De joven, José López Portillo no se interesó mayormente en la política. Ya como presidente su actitud cambió, no solo en él, sino también en los suyos. A su primo Guillermo lo puso al frente del Instituto Nacional del Deporte. A su hijo José Ramón lo designó subsecretario de Programación y Presupuesto y lo proclamó orgullo de mi nepotismo. Con su esposa no fue menos generoso. Doña Carmen Romano creó la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y, acompañado de su piano y su orquesta, recorrió muchos países. A su hermana Margarita le encomendó la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. Era un área que Margarita desconocía y sus colaboradores chocaron pronto con funcionarios que venían del gobierno anterior. La razón principal de las disputas fue el control de los fondos destinados por el Estado al cine, una industria que en el sexenio echeverrista había recibido un fuerte apoyo económico. Cuando las pugnas entre los grupos se agudizaron, se usó la fuerza contra aquellos funcionarios que no gozaban de sus simpatías. De repente entra la policía en forma brutal a Estudios Churubusco y a muchas otras industrias y se encarcela alrededor de 40 cineastas, ¿no? A casi todos ellos se le inventan cargos. En mi caso podría decir que era tan ridícula las acusaciones que se me acusa de un fraude de 5,000 millones de pesos, cantidad que nunca ha tenido la industria cinematográfica juntos, ¿no? Se nos encarcela, se nos secuestra durante 6 días, porque 6 días materialmente fuimos secuestrados y torturados con agua mineral, toques, golpes, hombres, mujeres, parejo, todo el mundo, y se nos hace firmar actas dictadas por ellas. La directora convirtió los caprichos en actos de gobierno. Ni siquiera su jefe, el secretario de Gobernación, pudo contenerla. De hecho, a raíz de los enfrentamientos entre ambos, José López Portillo destituyó a don Jesús Reyes Heroles y nombró en su lugar al profesor Enrique Olivares Santana. ¿Quién se atrevería ahora a ponerle límites al presidente? Nadie. Como cada 6 años, el ciclo se repetía. López Portillo era ya el presidente imperial de los mexicanos. El licenciado López Portillo, y yo voy primero a la parte personal, fue cada vez más cayendo en un círculo palaciejo, donde los astrólogos, los agoreros, sí, las cortesanas suplantan a los procesos políticos. El amiguismo e influyentismo fueron también prácticas comunes en el régimen de López Portillo. A Arturo Durazo Moreno, su amigo de la infancia, el presidente lo hizo general y lo nombró director de la policía del Distrito Federal. Sé que tendrás que llorar, El negro Durazo pronto dio muestras de su gusto por la buena vida y su extraña debilidad por la cultura griega. Con el sueldo mensual de un honrado policía, 9,600 pesos al mes aproximadamente, se construyó una fastuosa mansión en las faldas del Ajusco y un palacete en las playas de Zihuatanejo, conocido como el Partenón. En ese momento el presidente consideró necesario desafiar al enemigo histórico de México. Brindó apoyo a las guerrillas de Nicaragua y El Salvador, y al presidente de Estados Unidos, James Carter, le dedicó un trato seco y duro cuando en febrero de 1979 visitó el Distrito Federal. Carter pronunció entonces un discurso sensible y conciliador ante el Congreso de la Unión. López Portillo, no sin razón, expresó que México estaba cansado de ser tratado como país de segunda.